ingresado para poder escuchar esta capacitación que es muy buena, muy agradable, también muy amena, y también para poder ver estos riesgos adecuados, asociados, sobre la parte de lo que vamos a estar apreciando, riesgos obstétricos, en qué es lo que podemos nosotros realizar, hacer, y más que todo, pues, en ellas también poder prevenirlas. Y también, pues, agradecer a Magistra, que siempre nos brinda estas capacitaciones como para poder también seguir aprendiendo más y más, pues, estos días que estamos llevando las capacitaciones. Bueno, entonces, sin mucho más que decir, muy buenas noches a cada uno de ustedes. Vamos a iniciar esta capacitación. Si bien es cierto, mi antecesora, pues, dijo que era una capacitación muy buena, por supuesto, claro que sí, una capacitación muy bonita. Así que vamos a compartir pantalla. Y bueno, al final de todo ello vamos a tener de repente pues una ronda de preguntas de las cuales cualquier dubitativa que ustedes vayan a tener, por favor, sean nosotros por favor libres para poder realizarlas y asimismo también pues para poder solucionarlas. Así que permítanme compartir pantalla y es aquí en donde vamos a apreciar. Muy bien, listo. Entonces, vamos a ver lo que es en ello, ¿sí? El rol del obstetra, donde es el manejo de alto riesgo obstétrico, ¿verdad? Es totalmente, pues en este caso, un tema muy, muy amplio también, pero lo vamos a enfatizar más que todo con estos puntos tan peligrosos, tan críticos, tan riesgosos, no solamente pues también que vaya a ser al bebé, en este caso, o al feto, a que vaya a estar dentro de en ellas, como lo denominan también al producto, pero no solamente en ellos, sino que también va a estar expuesto, que va a ser la madre. Así que, bueno, acompáñenos y vamos a poder ver y apreciar sobre esta hermosa capacitación del día de hoy. Guías aquí, como para poder iniciar y para poder también tener, pues, más que todo de una manera general, de una manera básica, ¿verdad? El alto riesgo obstétrico, ¿verdad? Y nos comentan, nos dicen, durante la gestación, ¿verdad? Ocasionan en el organismo materno profundas modificaciones, así es, tanto que van a ser fisiológicas, también van a ser hormonales, también van a ser dentro de ellas, no solamente que vayan a poner en riesgo la vida de la madre gestante, sino que también que vayan a poner en ella también el riesgo de la vida aquel bebé que vaya a estar dentro, obviamente, pues, ¿no? De diferentes que vayan a estar creciendo dentro de, pero todo va a ser dependiendo también como nos dicen por aquí, ¿no? La patología y dar lugar en más que todo un verdadero estado mórbido. Entonces, dentro de ella, ¿verdad? Nos dicen estos riesgos que vamos a ver dentro de muchos riesgos obstétricos, de las cuales también va a haber un factor humano dentro de estos puntos, que van a ser más que todo la madre en ella gestante, cómo va a ser más que todo digamos, su función ante este bebé que va a ir creciendo dentro del vientre, dentro de este famoso, disculpen, se había cortado el internet, perdonen ustedes. Dentro, obviamente, pues, en aquel, saco embrionario, ¿verdad? Y nos dicen, el embarazo de alto riesgo es aquel que la probabilidad de la enfermedad o muerte antes, durante o después del parto es mayor de lo habitual para la madre como para el feto, que vaya a ir creciendo en este punto totalmente, no solamente, ¿verdad? En este líquido amniótico, en este saco amniótico, sino que nosotros vamos a ir viendo de cómo vamos a ir viendo todos estos riesgos que van a poner. ¿Dónde? Van a poner qué, más que todo, qué es la probabilidad, la severidad de que todos estos peligros se vayan a materializar. Entonces, viendo este punto totalmente obstétrico, vemos nosotros relacionado sobre estos datos, ¿verdad? Una data de emergencia obstétrica. Van a haber muchos, claro que sí, factores de las cuales vamos nosotros a tener que vayan a ser tanto también como una desnutrición, tanto también como vayan a ser una buena alimentación, un buen cuidado, donde también vamos a estar hablando
sobre aquellas pues madres gestantes donde de las cuales, ¿verdad? Valga la redundancia, no se van a estar cuidando, van a de repente pues a beber esta ingesta de alcohol, van a comenzar pues a seguir viviendo su vida normal, como de repente pues fumando adecuadamente o de repente intoxicándose con diferentes tipos de drogas, porque así es, valga la redundancia, la verdad de lo que puede suceder. Y ahí es en donde comienza que estos riesgos vayan a ser muy severos. Y nos comienzan, ¿verdad? Si nos dicen, donde nos dicen en estos datos de una urgencia o emergencias obstétricas, si es que dentro de ellas esta madre vaya a estar teniendo esta gestación, dependiendo también de las semanas que vayan a estar, nos dicen esta edema de las manos o de la cara, más que todo, pues que pueda ser, pueda estar en un segundo o un tercer trimestre, pero pues sí, claro, más que todo. ¿Puede ser incómodo? Claro que sí, pero no solamente que va a ser incómodo durante el embarazo, sino que sucede con esta edema, sino que cada día con este edema, ¿verdad? Más que todo, cada día que va a estar en ellas pasando, aumenta más el tamaño, ejerciendo así la presión sobre la vena cava inferior. Entonces, ¿qué sucede con ello? Va a haber dentro de ellas una disminución del flujo sanguíneo en regreso al corazón. Entonces, vemos ahí nosotros también la parte de la emergencia obstétrica. Y ahí tenemos que tener también enfatizado lo que es una urgencia y una emergencia. Una emergencia ya es totalmente una respuesta, sí, con intervención médica, pero donde va a estar en riesgo la vida y la salud, tanto también de la madre gestante y tanto también del feto que vaya a estar dentro de. Entonces, nos dicen entre de ellas, claro que sí, sobre el tema de esta edema. Sí, también ver en ellas estas lucecitas de colores que mayormente, ¿por qué? Por la presión que vaya a estar alta. Estos zumbidos en oídos que a veces pueden suceder son factores predeterminantes. Pueden suceder una sola vez, pero cuando suceden ya repetitivamente, cuando ya vayan a ser en ellas, ¿dónde? Vayan a ser casi pues ya interdiario, ¿verdad? Estos zumbidos del oído, que mayormente pues son tinnitus, ¿qué sucede con ello? Es el aumento, obviamente, pues del flujo sanguíneo, en donde vayan a estar, ¿dónde? En los vasos, obviamente, de los oídos internos. ¿Y qué va a suceder con ellos? Claro, va a haber también retención de líquido, va a afectar también en ellos a cuál, al equilibrio, ¿verdad? También. Pero no solamente es ello, sino que estos zumbidos del oído me van a brindar a mí algo. En este caso, aquellas personas, que va a ser la presión arterial que vaya a estar de repente pues muy elevada más de lo normal. Y como va a tener la presión elevada, va a tener dolores de cabeza, cefaleas, dolores muy intensos, pero no solamente en ello, estos factores que nosotros estamos brindando va a tener en este riesgos, tanto también aquellas, más que todo, a este binomio, tanto que vaya a ser a quienes, a la madre y tanto también al feto, en este caso. Los dolores intensos de la boca del estómago también es otros factores de emergencia como para tener nosotros, digamos, algo perspectivo de lo que pueda suceder y por qué. ¿Por qué presentan esta preeclampsia dentro de ello más que todo? Claro, también por la presión arterial que vayan a ser muy altas. Entonces, es ahí donde estos dolores intensos de la boca del estómago, ¿qué sucede? Es en donde van a poner ya más en riesgo la vida de aquellas dos personas, por así decirlo, que van a estar donde, de dentro de, más que todo, de las madres gestantes. También nos van a hablar sobre el sangrado, también. ¿Qué es lo que pasa cuando a veces se revienta y comienza a salir este líquido amniótico? Se reventó, nos dicen, ¿verdad? Y sale entre ellas y nosotros vemos que de repente quizás hay un charco donde como quizás se hubiese miccionado, pero es ahí en donde vemos el sangrado y también lo que vaya a ser más que todo en ello, líquido amniótico que vaya a salir. Y no solamente en ello, sino que también la disminución o de la ausencia de los movimientos del feto. Si nosotros de repente, ya sea pues en la semana que vaya a ser 23, en la semana 20, por supuesto, yo voy a ver o voy a sentir si de repente la madre en este caso
va a haber movimientos de las cuales en este punto, pues el feto, el bebé va a estar dentro moviéndose, pero si va a haber una ausencia de ellas, también es un factor predeterminante sobre estas emergencias que es lo que puede suceder. Y nosotros de repente, o las madres gestantes, se tienen que darse cuenta si es que su bebé va a estar moviéndose o no se va a estar moviendo, contracciones dolorosas en el abdomen antes de tiempo. Por supuesto, pero a ellos siempre sumándoles también el factor que vaya a ser también dónde, sobre el tema también muy cognitivo, sobre el estrés, también que va a ser un factor muy negativo para aquellas personas también que van a estar en un estado de gestación. Pero no solamente ello, nos dicen medidas preventivas, la planificación, evitar las sustancias dañinas, donde nos van a hablar aquí de una manera general de las cuales vamos a estar detallando, como cuáles, el alcohol, los cigarrillos, las drogas, sí, claro, que pueden producir, claro, alteraciones como discapacitaciones, discapacidades intelectuales, abortos espontáneos, muerte fetal también dentro de ella, claro, y ahí vamos a nosotros ver el por qué, la atención prenatal o la atención médica que debe tener. ¿Dónde? Una mujer embarazada. Claro, ¿por qué? Porque vamos a nosotros a ver periódicamente que aquellas mujeres que van a estar en un estado de gestación tienen, y más que todo, la obligación de poder llevarlo de una manera, más que todo, monitorear de cómo está yendo su estado de gestación. Entonces, es ahí en donde nosotros que tenemos que ver que estas, más que todo, estas damas que van a estar en un estado de gestación tienen que estar en un estado de un monitoreo adecuado. Si bien es cierto, no solamente vamos a encontrar aquellos datos de esta emergencia obstétrica, vamos a encontrar muchos más, y de las cuales, por favor, síganme ustedes, de las cuales voy a tener las causas, claro, los riesgos altos obstétricos, de las cuales vayan a ser, uno, ¿verdad? Nos dicen la anemia. No nos olvidemos, si bien es cierto, nosotros tenemos, o en este caso las damas tienen, las mujeres gestantes tienen dentro de ello este feto. Y este feto va a tener más que todo, uno de ellos que va a tener siempre, ¿verdad? El cordón umbilical. Y dentro de ellos, este cordón umbilical van a estar más que todo nutriéndose, valga la redundancia, con el oxígeno, nutrientes esenciales como la glucosa, aminoácidos, vitaminas, anticuerpos, entre muchas. Entonces es por ello que ahí vienen estos riesgos altos obstétricos, que vaya a ser la anemia, de las cuales, si es que en este caso la mujer embarazada, la gestante, no va a tener una muy buena alimentación, es ahí en donde se produce el tema de la anemia, la baja, obviamente, el tema de lo que vayan a hacer, tanto también como la parte de estos glóbulos rojos dentro de la parte circulatoria. Entonces, ¿por qué? Porque tiene que estar alimentando, por decirlo así de esta manera, al feto que vaya a estar dentro, que en este caso tiene que estar prácticamente pues brindándole todos los nutrientes adecuados. Obviamente un embarazo múltiple, si ya con una solamente con un embarazo, ¿cómo es lo que va a suceder? Imagínense cuando vaya a ser un embarazo múltiple. La epilepsia también. ¿Por qué? Porque una mujer gestante, imagínense ustedes que esta epilepsia, que es movimientos incontrolados por el tema del cerebro, que vaya a segregar estas hormonas al momento que vayamos a tener movimientos incontrolables y vayan a tener una caída. Y justo vayan a caerse de repente, ya sea en cualquier parte de su cuerpo golpeándose, o de repente ya sea en el vientre. Entonces, tengo ahí niveles muy altos, obstétricos también. En un tema de asma, por supuesto, también dentro de ellas, también. ¿Por qué? Porque no solamente voy a tener estos puntos adecuados en riesgos altos obstétricos, sino que también voy a tener, ¿dónde? ¿Dónde van a ser también aquellas gestantes que van a ser menores de edad? También, no solamente dentro de ellas, sino que también mujeres gestantes en donde de repente pues el riesgo vaya a ser un poco mayor que donde de las cuales vayan a ser incapacitantes, también dentro de ellas. Entonces, vemos ahí las causas, más que todo de los riesgos obstétricos que vayan a ser ya muy altos, como amenazas de partos, en este caso también
terminio o si no cardiopatías, en donde quizás el corazón pues vayan a estar en una fibrilación o vayan a tener pues problemas coronarios, también dentro de ellas, o si no hemorragias vaginales también, o si no infecciones que vayan a ser vaginales, también dentro de estas causas que pueden suceder, pero no solamente dentro de ellas, sino que vamos a encontrar tipo de factores, como de una manera general, factores sociales, como que también vayan a incluir dentro de la parte que vayan a ser de estos estrés o de repente pues de estos factores psicosociales, como el desempleo, falta de recursos, falta de una muy buena alimentación, falta de una muy buena información al momento de poder dar de repente o ir de repente a estas postas o centros de salud para poder darnos nuestros chequeos o estas mujeres gestantes al momento de que poder ir en donde aquellas, ¿verdad? Aquellos doctores especialistas, en este caso a los obstetricias especialistas dentro también de todos estos puntos mencionados, patologías crónicas de la anemia, embarazos múltiples, hemorragias, y no solamente ellos, sino que también al momento de hablar de patologías crónicas, vemos que de repente, pues, en estas mujeres gestantes vayan a tener dónde estos riesgos que vayan a hacer o estos peligros que vayan a tener como el cáncer o de repente pues aquellas que se contagiaron y salieron embarazadas y tienen este virus del VIH. Entonces, vemos nosotros también qué es lo que nosotros podemos realizar o ver como también la diabetes, también dentro de ellas. Entonces, no solamente de ello, sino que también tenemos que ver estos tipos de factores de riesgos. Y es por ello que nos predominan y nos dicen la clasificación de riesgos obstétricos. Dentro de estas clasificaciones vamos a verlos en estos tres tipos, tipo cero, tipo uno y tipo 2, de las cuales el tipo cero va a estar de 0 a 5 y el tipo uno va a estar de 5 a 9 y de las cuales el tipo 2 va a ser el mayoritario. Claro, y ahí es donde vamos a ver el riesgo bajo. Este riesgo bajo, ¿qué va a ser? Sí, muy bien, la edad, en este caso también el control insuficiente de la gestación, o de repente pues la drogadicción o el alcoholismo, de las cuales se pueden más que todo evitar o prevenir para poder tener una muy buena gestación en el momento y también al momento de poder brindar o en este caso poder dar parto de una manera adecuada. Pero no solamente en ello, si es que yo tengo un riesgo tipo número uno, va a ser un tema de la anemia. Si ustedes se dan cuenta, más que todo colocan un tema de la anemia, ya que en ello el producto, el feto va a estar totalmente involucrado con el cordón umbilical y si es que la madre gestante no tiene una muy buena alimentación, ¿qué es lo que está sucediendo? Va a quitarle esos nutrientes, le va a absorber y es por eso que a veces vemos en este punto también, pues, ¿no? Que a mujeres gestantes se le cae el cabello, se les cae inclusive hasta los dientes, o no solamente ello, porque a veces sucede el tema de las manchas, o porque a veces suceden también que al momento de poder ver el tema de los ojos vayan a estar totalmente pues blancos y no van a tener ese color rojizo adecuado. Por supuesto, si no solamente ello, sino que también vemos también la amenaza de parto, también o cardiopatías, diabetes, en este caso también gestacional, o si no, hemorragias vaginales. Pero vemos nosotros aquí, por favor, y es en ellas, acá, en donde nos vamos a enfatizar mucho mejor en este punto, en donde nos hablan embarazos de riesgo medio. Y se presenta en las gestantes que tienen algunas características, anomalías pélvicas, hábitos, y aquí nos vienen hábitos de fumar, antecedentes fisiológicos, de la edad que vayan a contemplarse, ¿verdad? A veces nos dicen, va a tener mucha edad, ¿por qué? Porque no va a ser lo mismo de repente a tener una edad de las cuales vayan a ser de repente quizás hasta los 30 y nos dicen, muy bien, hay un riesgo muy grande si es que de repente alguna dama se vaya a quedar embarazada a los 40 o quizás pasando los 40 también. Claro, porque no va a ser igual, va a haber un riesgo al momento de poder brindar o dar a luz. Y es ahí en donde nos dicen sobre estos tipos, más que todo de estas anomalías. Pero viendo este punto también de estos antecedentes fisiológicos que vayan a ser estas anomalías pélvicas, también de los hábitos de la fumar, nos van a hablar de estos riesgos medios, de las cuales vamos a nosotros a ver más que todo estos síntomas.
Las hemorragias, las infecciones o las cefaleas también, que van a venir en estos síntomas. Claro, claro está, ¿verdad? Y yo tengo que saber el por qué, en este caso, donde aquellas personas que van a intervenir, aquellos profesionales, aquellos obstetricias que van a estar dentro de ella, de donde van a brindar este monitoreo antes, durante y después, el poder saber más que todo en brindar estas y controlar y el porqué de estas hemorragias y saber el por qué también viene de estas hemorragias, la causa de la raíz de todo ello o de las infecciones también que pueden ocasionar, o no solamente ellos, sino también las cefaleas, dependiendo también que vayan a ser un factor de un estrés o sino también dependiendo de un factor que vayan a ser también por las presiones altas que vayan a tener, pero miremos nosotros qué es lo que pueden tener estas consecuencias. Si a mí me dicen un riesgo medio, imagínense nosotros teniendo este embarazo de un alto riesgo. Y es en ellas en donde las probabilidades son muy altas, en donde van a estar en riesgo la vida y la salud de aquella madre gestante y de aquel también feto que vaya a estar dentro de. Entonces nos dicen, y no solamente en ellas, en el transcurso de la gestación y el parto. Los síntomas de estos embarazos de alto riesgo, que vamos a hablar también el por qué van a tener estos síntomas, es el flujo, obviamente, sanguíneo, tanto también en las partes íntimas, el dolor o el malestar del abdomen, el por qué va a venir, las contracciones, donde antes de tiempo, prematuramente, de repente en semanas que vayan a ser de gestación, no solamente que vayan a ser de las 23 o quizás 25 semanas, sino que vayan a ser durante las 18 o de repente pues 20 semanas, en donde quizás en este caso, los bebés van a ser totalmente prematuros. La disnea, la falta de oxígeno, también, o el cansancio excesivo, los mareos, que van a venir también, o las fiebres, pero por algo, ¿verdad? Cuando vienen estos mareos, cuando vienen estas fiebres, es más que todo por un tema de una infección y puede estar pasando, sucediendo algo también dentro de ello. Y es por eso que es donde estos puntos adecuados vienen aquí a tallar aquellas personas quienes van a estar especializadas en este punto adecuado, su rol principal sobre estos puntos que nosotros estamos hablando de estos riesgos obstétricos, más que todo para también para la madre gestante y también para, en este caso, el feto que vaya a estar dentro o que va a estar dentro de. Y nos dicen la historia clínica obstétrica. Antecedentes familiares, sí, nos van a preguntar, ¿verdad? Ante todo ello, si es que de repente nosotros tenemos antecedentes patológicos, si en nuestra familia ha o han tenido de repente hipertensión, de repente sufren de cáncer, o de repente nuestros padres han tenido quizás diabetes, o de repente sufren del corazón, problemas coronarios, o de repente cáncer de mama, o de repente pues alguna otra enfermedad que vayan a ser patológicas, de las cuales también pueden ocasionar y pueden brindarse a aquellas madres gestantes. Entonces, es ahí en donde nos viene, en donde aquellas obstetricias van a comenzar, obstetras van a comenzar a brindar este monitoreo adecuado sobre estos riesgos patológicos que puedan tener aquellas madres gestantes. También, ¿para qué? Para poderles, más que todo, controlar, estabilizar y que todo vaya a estar bien. Pero, aquí vemos nosotros la etapa fetal. Si bien es cierto, ¿verdad? Dentro de las 9, 12 semanas, 21 y 23 semanas, ya vemos nosotros que van a ir, obviamente, pues teniendo ya, más que todo, más que todo una evolución, tanto también que van a ir entre las semanas, van a ir creciendo pues las extremidades, las manos, los ojos se van a ir formando, más que todo también dentro de las semanas, el sexo también de que vayan a tener dentro de estos, más que todo dentro de estos fetos, de estos bebés, pero no solamente ello, sino que vemos hasta las 40 semanas y más que todo en este punto, ¿verdad? Es ahí en donde viene también donde
estas, más que todo, estas especialidades, estas especializaciones, estas obstetricias, estas obstetras, vienen también a darles más que todo, monitoreo que vaya a realizarse. ¿Cuál? Sobre este punto. ¿Y cuál va a ser? Perfecto. Vemos nosotros sobre aquí. Los riesgos más principales. Los riesgos más principales. Vamos a ver nosotros si nos dicen, ¿verdad? ¿Qué puede producir el tabaco y el alcohol durante el embarazo? Bien, ni siquiera lo pensemos. ¿Por qué? Porque al momento que de repente aquella mujer, aquella mujer gestante, que vaya a realizar y tiene este consumo, esta de repente, más que todo, este costumbre de poder fumar, ¿qué es lo que va a suceder? Si bien es cierto, durante el embarazo, tanto también el monóxido de carbono, tanto también la nicotina, le va a perjudicar en ello a el producto, al feto que va a estar creciendo. Entonces, nos dicen como productos químicos nocivos. ¿Y cuál va a perjudicar? Si bien es cierto, nosotros tenemos, ¿verdad? En estos riesgos, más que todo obstétricos, tenemos que dejar a que el feto vaya a ir creciendo de una manera natural, adecuada, saludable. Pero si es que en este caso, la mujer que va a estar en un estado de gestación, ¿qué es lo que va a suceder? Bien, van a tener menos oxígeno, si es que van a estar, en este caso, consumiendo el tema de este tabaco, de estos cigarrillos. Y no solamente ellos, sino que va a dañar el cerebro también. Y no solamente el cerebro, miren ustedes, los pulmones, estamos hablando ya de mujeres gestantes, de la cual tienen ese ritmo de vida y obviamente se les es difícil de poder dejar de fumar porque ya se acostumbraron a ello, es parte de, pero deben de conocer esos riesgos de lo que van a tener estas consecuencias debido a este consumo de tabaco o de cigarrillo. Y sí, claro, nos dicen fumar durante el embarazo, sí, va a ser en este caso predispone a qué cosa? También al que bebé nazca antes de las 37 semanas, ¿sí? Y dentro de ellas no van a ser, y una probabilidad muy grande, no adecuadamente. ¿Por qué? Porque prácticamente lo hemos dañado con productos químicos nocivos al momento de poder estar fumando. Y también mayores riesgos de que puede haber una muerte súbita del lactante. O sea, puede fallecer también. ¿Por qué? Porque prácticamente al momento de poder fumar lo estamos nosotros dañando. Entonces, ahí es en donde viene también en ello el rol fundamental de aquellas, más que todo doctoras obstetras, licenciadas obstetras, de las cuales van a tener que brindar más que todo, difusiones adecuadas y hacerles más que todo sensibilizar sobre estos riesgos y consecuencias que puedan tener estos tabacos o el consumo de alcohol, como nosotros vemos aquí. Y más que todo, va a desarrollar un problema de asma, obesidad en la infancia. Pero en el alcohol, ¿qué va a suceder? Mirarán ustedes, discapacidad física, intelectual, les va a perjudicar al cerebro, no va a dejarlo crecer adecuadamente, desarrollar adecuadamente. Y más que todo, el aprendizaje que puede pues durar casi toda una vida. Va a haber una negatividad ante todo ello. Y no solamente ello, sino que también un trastorno que va a tener dentro también de la parte fetal. Entonces, al momento de poder nosotros, más que todo las mujeres gestantes, ¿qué es lo que van a tener que realizar? Tienen que realizarse más que todo, si bien es cierto, sí, van a estar periódicamente yendo para poder ver cómo se encuentran los latidos, cómo está más que todo también la mujer gestante, por supuesto, pero ahí es en donde, muy bien, nos dicen que de repente pues el consumo de aquellos estupefacientes o de repente pues aquellas, en este caso, el consumo de drogas en el embarazo, ¿qué nos van a pasar? ¿Qué le va a pasar? Si bien es cierto, para el tema del cannabis, un parto prematuro, nerviosismo en los neonatos, o sea, prácticamente van a nacer antes de tiempo en la parte de neonatología y van a tener eso con esos nerviosismos adecuados. ¿Por qué? Obviamente por este consumo que las madres han comenzado a consumir durante el tema del embarazo. Pero si es que vayan a ser mucho más fuertes, mirarán ustedes sobre el tema de la heroína, restricción del crecimiento fetal.
no va a crecer adecuadamente, va a crecer con malformaciones también, porque prácticamente ya es algo químico que se están metiendo en dónde, en las venas, y dónde van a ir, todo ello, van a ir a parar en el cordón umbilical y todo eso lo va a absorber también dentro también la parte de lo que va a ser el feto. Entonces, miren ustedes, hiperactividad, síndrome de abstinencia neonatal severo, y si es en la parte de la cocaína, se asocia obviamente, como ustedes pueden ver, también en un desprendimiento prematuro de la placenta. Miren ustedes también, parto prematuro, retraso mental. O sea, todo ello, como ustedes pueden apreciar, todo ello es los riesgos que pueden también tener. Y no solamente ellos, sino también el consumo adecuado, también que vayan a hacer, ¿dónde? De estas pastillas, si es que uno va a ser también fármaco dependiente con estas benzodiazepinas. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Muy bien, si es que de repente una mujer gestante de la cual va a estar ya prácticamente dependiente, de repente pueden hacer tanto de lo que vayan a hacer de la mirtazapina, que vayan a hacer del clonazepam, diazepam, alprazolam, ¿qué es lo que va a suceder? Porque todos los días va a tener que consumirlo. ¿Por qué? Porque así están asociadas, también le va a perjudicar, en este caso, al feto dentro de, y no le va a dejar crecer adecuadamente, y van a tener más que todo alteraciones dentro de, y lo que más va a salir perjudicado va a ser el tema de la masa encefálica. En ello va a salir perjudicado tanto también, ¿por qué? Porque no se cuidaron en el momento. Y es por eso que también donde estas profesionales de la salud, las obstetras, dicen el no consumir más que todo estos puntos relacionados. Acuérdense bien, ya que están llevando una vida dentro de su ser. Entonces, vemos nosotros también este punto, ¿verdad? El líquido amniótico. ¿Qué hacer si tengo una pérdida? ¿Qué hago si es que de repente, dentro de todo ello, este líquido amniótico de repente pues se vaya a romper? ¿Qué pasa si es que de repente se comienza a romper la fuente como algunos dicen? Bueno, informa, ir a tu médico, prepárate para ir al hospital. Si bien es cierto, nos dicen y tenemos que ya estar preparados para poder ir y tener ya nuestra bolsa o nuestra mochila en este caso para poder ya ir en caso de emergencias. Pero no solamente ello, sino que también evaluemos la cantidad de este líquido amniótico, de la pérdida que vayan a tener sobre estos fetos que vayan a estar dentro de, dependiendo ya de las semanas que vayan a estar en gestación. Pero ni bien hay una pérdida de este líquido amniótico, ¿y cómo nos vamos a dar cuenta? Porque es como si fuese, pues, en donde hayan misionado de una manera, pues, totalmente, pues, contundente. Pero, ojo, va a ser de un color medio blanquecino, y ahí es en donde nos vamos a poder dar cuenta, y más que todo, porque nos va, o más que todo a la gestante, le va a comenzar a doler. ¿Por qué? Porque se reviente el líquido amniótico, y sí, si bien es cierto, ¿verdad? No va a tener más que todo una capa protectora sobre, más que todo, sobre la parte de aquellas microorganismos o bacterias, y va a querer ya salir y ya va a estar en un estado de, más que todo, de gestación para que ya pueda, ya pues en este caso, dar a luz. Entonces es ahí en donde no perdamos el tiempo, y las mujeres gestantes tienen que ir prácticamente rápidamente a un centro de salud más cercano, o a donde vayan a estar en ellas llevando este control. Pero nos dicen también en recomendaciones para una embarazada con VIH, ¿qué es lo que puede suceder en este caso? Si bien es cierto, ¿verdad? Al momento de poder nosotros tener, y nos dicen en temas del VIH, sí es más que todo el contagio. Va a ser el por medio a través de la sangre, o vaya a ser también el contagio que vaya a ser madre-niño, o vayan a ser pues por pulsos cortantes, o si no también pues por un tema de lo que vayan a hacer también, por un tema de la parte pues sexual. Pero ¿va a haber o no va a haber de repente durante el embarazo? ¿Puede haber o no puede haber estos riesgos que se pueden minimizar? Por supuesto, de repente, claro, si es que dentro de ellas, ¿verdad? El tratamiento de estas mujeres que vayan a tener gestantes VIH, sí, se busca reducir, como nosotros vemos aquí, se busca reducir la carga viral a unos niveles de repente que vayan a ser más que todo indetectables para prevenir
aquí viene para prevenir la transmisión al bebé, tanto también de una transmisión vertical. ¿Por qué? Porque incluye terapia antirretrovirales, claro, que van a ser obviamente la TAR, o si no combinada con tres medicamentos, de las cuales pues van a iniciar lo posible, más que todo, y sobre todo ello van a ser pues cesareadas para poder, más que todo, retirar al bebé y está indicada sobre la carga viral en alta y más que todo, se van a dedicar en la lactancia materna. Ahí sí no se va a poder brindar absolutamente nada sobre lo que al momento de poder llevar un tratamiento que estas mujeres gestantes van a tener estas cargas virales, si bien es cierto, van a llevar un tratamiento, ¿verdad? Pero al momento de poder suministrarles, más que todo, la lactancia, no lo van a poder hacer. Absolutamente no lo van a poder realizar. ¿Por qué? Porque ahí prácticamente entre la leche materna, ¿qué es lo que van a suceder? Claro, va a haber glándulas mamarias, pero en ellas, claro, van a salir también parte de lo que vayan a hacer. Uno, tanto también como vayan a hacer también la leche, sino también la parte también de la sangre. Entonces, es ahí las recomendaciones a tomar. Uno, tomar obviamente el tratamiento durante el embarazo. Hazte la prueba, obviamente, del tema de VIH, realizar una cesárea sí que vaya a ser programada, pero estas mujeres gestantes van a tener que llevar estos tratamientos de estos retrovirales en el momento de la gestación. Y sí, va a haber de repente pues un porcentaje muy alto de las cuales va a haber una probabilidad donde tanto también el bebé no vaya a salir más que todo, uno, con infecciones o vayan a tener ese contagio también dentro de esta gestación. Y es por eso que nos dicen, asea tu zona íntima diariamente, un reposo total sexual y físico. Y también al nacer, el bebé recibirá tratamiento en las primeras semanas para poder saber si es que tiene o no tiene esta carga totalmente viral en tema de lo que vayan a hacer este VIH, de las cuales, claro, puede pasar. Y sí, como nos dicen ahí los porcentajes, ¿verdad? Más del 90% en todas las infecciones con VIH de lactantes y niños de corta edad se deben a la transmisión de la madre al hijo. No nos olvidemos por el cordón umbilical, pero en prácticamente, si yo voy a tener un tratamiento, tiene que ser antes de para poder minimizar estos temas de estos riesgos debido a este VIH. Entonces, viendo estos puntos también nos dicen, y de las cuales, ¿verdad? Sí, de las cuales también son muy propensas en ellas las damas para poder tener de repente pues estas infecciones que pueden afectar en sus zonas íntimas, pero pueden afectar el embarazo, por supuesto, porque van a ser mayormente, pues, en ellas contagios, pues, bacterianas también, pero no solamente en ellas, sino que nosotros vemos aquí diferentes tipos, ¿no? La clamidia también, o no solamente en ello, sino que también la gonorrea, o de repente, pues en este caso, que vayan a ser, pues, los famosos, herpes también, o no solamente en ello, sino la sífilis. Entonces, todo ello y lo mencionado que ustedes pueden apreciar es en donde van a tener que llevar unos tratamientos adecuados, debidos, y no solamente pues que vayan a hacer con ampollas, sino con óvulos también, pero de las cuales, uno, que tienen que cuidar donde al feto tienen que cuidar a quién, también a la madre gestante. La idea es primordial, atacar el tema de la bacteria para poder sacar en ellas y poder darles un tratamiento sin afectar también al feto que vaya a estar creciendo. Entonces, ahí es en donde vienen los especialistas a poder brindar más que todo qué es lo que pueden ellos dar a conocer, qué tipo de tratamiento brindar para que no vayan a salir perjudicados ninguno de los dos, sino que llevar un buen tratamiento para poder minimizar también estos riesgos asociados y también con las consecuencias que puedan tener, pero no solamente en ellas, y es por eso que a veces pensamos y decimos, pero ¿por qué a veces es en donde salen de repente en la sala de quirófano y sale el doctor de repente y dicen, uno de los dos se tiene que prácticamente, se puede salvar la vida, o tanto también el bebé o si no a la madre?
y es en ellas donde nos ponen entre la espada y la pared. ¿Y por qué? ¿Debido a qué? ¿Por qué suceden a veces estas patologías, estas anomalías dentro de repente, de estas madres gestantes que ya han llevado de repente, pues, un cuidado adecuado, han llevado de repente, pues, también un tratamiento adecuado, se han cuidado adecuadamente, pero también podemos tener esos riesgos debido a qué cosas, debido a estos puntos también que nosotros vamos a estar viendo. Si bien es cierto, ¿verdad? A veces va a ser dependiendo de este saco amniótico, dependiendo también, y nosotros vemos, dependiendo del saco amniótico, del líquido amniótico y dependiendo también de la longitud que pueda tener el cordón umbilical, se puede enrollar porque el bebé va a estar por dentro, moviéndose. Si nosotros, en este caso, las mujeres gestantes, no van a sentir que se van a mover o van a cambiarse de posición, ahí es en donde tenemos que darnos cuenta que algo está sucediendo. Si es que de repente durante todo el día no se ha movido, algo ha sucedido, ya cuando vayan a tener de repente pasando ya las 23 semanas, entonces es ahí en donde nosotros tenemos que ver qué es lo que está sucediendo. Pero se puede en ellas colocarse este cordón umbilical en el cuello, pues por supuesto. Y es por ello que nuevamente vemos nosotros que tienen que pasar estos monitoreos adecuados dentro de en sus cartillas que le van a poder brindar, porque le van a comenzar a, más que todo, tener pues estas ecografías de cómo se encuentran, de cómo va a estar también las pulsaciones, los latidos, también cómo va a estar en ellas, si van a estar desarrollándose de una manera adecuada, pero no solamente ellos, sino que también hacerles el tratamiento adecuado a quienes, a las madres gestantes, de cómo van a estar la hemoglobina, de cómo va a estar también el tema de los oricultivos o de repente que vayan a estar también, si es que vayan a enfrentarse con un tema de una infección urinaria o no. Entonces es ahí en donde nos dicen claramente, ¿verdad? El poder sondear, el poder brindar este monitoreo adecuado sobre el tema de estos latidos del corazón del bebé. Si bien es cierto, nos dicen de 120 a 160 latidos, obviamente por minuto, pero ¿cuándo vayan a ser dónde? Cuando vayan a estar de 23 a 25 semanas, por supuesto, tenemos que ver nosotros cómo van a estar estos latidos. Preocupémonos nosotros siempre y cuando no vayan a tener un movimiento adecuado. Preocupémonos nosotros de repente como vayan a ser las mujeres gestantes, siempre y cuando de repente, porque sí, van a haber un cambio hormonal totalmente. Van a sentir dónde, que obviamente, pues no, las glándulas mamarias van a crecer, van a ponerse un poco más sensibles, donde va a haber un cambio totalmente pues hormonal, porque démonos cuenta, si es que yo voy a estar, si en este caso la mujer, en este caso que va a estar en ellas, gestantes tienen una muy buena alimentación, de las cuales, por supuesto, el bebé va a salir muy, muy buena en este caso, muy bueno con, obviamente, con un peso muy adecuado. El hecho que de repente la mujer gestante vaya a estar pues comiendo, de repente que vayan a ser demasiado carbohidratos en ellas o de repente demasiadas grasas, no va a ser muy bueno para un tema del bebé. ¿Por qué? Porque acuérdate, también obviamente va a tener el tema de lo que vayan a hacer, el tema del oxígeno, el tema de las, más que todo el tema de la que vayan a hacer sobre las obstrucciones que vayan a hacer sobre el tema de las venas. Entonces, démosle nosotros una adecuada alimentación y donde podemos nosotros preguntar qué es lo que puede suceder a quienes, a los nutriólogos en este caso, para poder brindar una adecuada, más que todo, brindándoles una adecuada gestación a aquellas mujeres. Pero no solamente en ellas, sino que vemos nosotros aquí también otro punto relacionado. Y nos dice, ¿verdad? Es en ellas en donde mayormente, ¿qué es lo que sucede aquí? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Consecuencias de la anemia, ¿verdad? Y ahí es en donde sale más que todo el tema de estos riesgos mencionados. ¿Por qué? Porque si es que una madre gestante, en caso de una anemia que vaya a tener, imagínate que puede y tiene que estar suministrando también a este bebé que va a estar dentro. Entonces, en ellas va a tener un parto prematuro y no solamente ellos, sino que la mujer gestante va a tener diferentes tipos de síntomas. Uno, dolores de cabeza, otro,
que va a tener también en este caso pues bradicardias. No solamente en ello, sino pues que la hipertensión va a ser demasiadamente baja. Entonces va a tener pues en este caso totalmente vas a tener, va a tener también en este caso uno de las cuales, más que todo, como vemos aquí, el bebé con bajo peso al nacer, sí, y mayor riesgo de muerte, y es en donde aquí queremos enfatizar, mayormente riesgo de muerte para la madre y para el feto. Sí, por supuesto, es en ellas, ¿por qué? Porque la anemia es totalmente la causa principal que vaya a suceder ello, y es por eso que nos incitan a una muy buena alimentación, pero ¿qué es lo que nosotros podemos realizar? Sí, claro, donde tanto también la parte obstétrica es en donde brinda antes, durante y después cómo va a ser esta buena alimentación. Y siempre nos van a decir, ¿verdad? Que tiene que haber alimentaciones ricas en parte de la anemia. Acordémonos bien, ¿por qué? Para poder minimizar en este caso, en este punto, el tema de lo que vaya a ser esta anemia, que es la principal o primordial causa de estos mayores riesgos que pueden afectar tanto al feto y a la madre, a los dos. Y es por eso que cuando ingresan en una sala de quirófano, ¿qué sucede? Necesitan de repente pues trasplante o de repente de sangre, se está necesitando. ¿Por qué? Porque en el momento de poder brindar a luz o de repente le van a hacer una cesárea, la madre gestante va a perder sangre, claro que sí, pero no solamente en ello, va a tener en riesgo la vida de aquella madre gestante o sino también del feto mismo o del bebé que vaya a nacer. Y es por ello que nos dicen, y todo de una manera pues totalmente preventiva, el poder tener una muy buena alimentación rica totalmente en subidas en la parte de anemia. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Bueno, también en temas de lo que vayan a hacer, ¿dónde? En las famosas, pues, en estas legumbres, que vayan a hacer también en estas vísceras, que también que vayan a hacer, pues, en el hígado, perdón, totalmente. Ahí es donde vamos a encontrar, en este caso, que vayan a subir la hemoglobina de estas anemias. Pero los signos y síntomas que acompañan el sangrado en el embarazo, si bien es cierto, uno puede ser por el líquido amniótico que se puede reventar este saco también, pero ¿qué va a suceder? Si es que va acompañado de sangre en el embarazo, van a existir otros síntomas que pueden indicar complicaciones durante el embarazo, que debemos estar atentos ante cualquier síntoma inusual. Uno, el dolor abdominal, ¿verdad? Totalmente, la preeclampsia. ¿Por qué? Porque voy a tener presión arterial alta, por supuesto. Calambres uterinos, sí, pero no solamente ello, sino que como voy a tener presión arterial alta, en donde va a poner en riesgo la vida de estas dos personas, ¿qué es lo que va a suceder? Va a tener, en este caso, las madres gestantes, fiebres o escalofríos debido a estas complicaciones o a estos síntomas por este acompañamiento de este sangrado que puede suceder por el cuello uterino o también por otros factores dentro de, o también por el flujo vaginal anormal que también puede salir afectado. Entonces, ahí es en donde tenemos que ver estas, más que todo, consecuencias y también características adecuadas sobre, más que todo, si voy a tener y saber, también ojo, y saber, porque si va a salir uno, dentro de estas características, el sangrado, si sale un color medio amarronado, ¿sí? En ellos, por supuesto, no va a haber unas complicaciones porque puede ser un factor de alguna segregación que nosotros o de repente las madres gestantes han tenido. Pero si es que el color es un rojo brillante, medio cristalino rojo brillante, ahí sí nosotros tenemos, y si es que va a ir acompañado con dolores abdominales o fiebres o escalofríos, es en ellas en donde tenemos o las mujeres gestantes tienen que ir a este centro, más que todo, de hospital totalmente para que le puedan brindar más que todo la ayuda correspondiente y brindarle más que todo la estabilidad adecuada para poder más que todo una vez más tener y calmar este caso más que todo en este punto sobre la vida de, en este caso, también del feto o vaya a ser de la mujer gestante, sobre estos signos o síntomas adecuados. Pero más que todo, sobre todos estos puntos adecuados,
más que todo de todo ello es que no nos olvidemos, uno, de las consecuencias que pueden haber y todo van a ser de una parte preventiva. No nos olvidemos, los especialistas van a brindarles más que todo un monitoreo, y no solamente un monitoreo, sino que todo van a ser sobre una muy buena alimentación o de repente aquellas vitaminas que les van a poder propinar para qué, para el crecimiento, el desarrollo adecuado sobre la masa encefálica al momento que se va a ir desarrollando el cerebro de aquellos fetos que se van a ir incrementando dependiendo la semana que vayan a ir pasando. También darles un buen monitoreo sobre el tema de aquellas, más que todo los latidos que vayan a comenzar a sentir, sí, y no nos olvidemos también de poder brindar más que todo también la ecografía de cómo se van a encontrar si es que de repente pueden estar porque vayan a haber también ocasiones en donde la mujer gestante no va a dilatar y por como no va a estar dilatando y ya el bebé va a estar en posición para poder salir y va a estar aplastándose prácticamente el tema del rostro. También es otro factor, otro riesgo que va a poner en más que todo en peligro a este bebé que quieren hacer. Y ahí es en donde van a tomar de una manera rápida el tema de lo que vaya a ser esta cesárea. Y no solamente en ello, sino que nosotros vemos también, más que todo en ello, la presión arterial que puedan tener aquellas madres gestantes. No nos olvidemos, de repente 140/90 va a estar bien, pero cuando va a ser muy alta y vamos a ver nosotros que vayan a ser de repente 160, entre 110, también viene otro factor predeterminante que va a ser estas presiones arteriales que vayan a ser muy, pero muy, muy altas. Entonces, sobre todo ello, ver esos puntos también aledaños. Entonces, más que todo ello, que hemos tratado quizás y de repente, dentro de esta hora, por favor, si es que dentro de ello, por favor, dentro de ello, sé que de repente hay muchas cosas que mencionar, ¿verdad? Tantas que pueden haber también. Claro que también van a haber de repente pues nacimientos prematuros, también pueden haber. Entonces, en donde vayan a ir a la parte de neonatología, por supuesto, y ahí es en donde nosotros pues tenemos que más que todo es en la parte de una manera preventiva, pero cuando ya no vamos a nosotros estar fuera de nuestros alcances, el poder ir rápidamente siempre a un centro de salud más cercano o donde van a estar llevando el monitoreo o el tratamiento adecuado, porque va a estar o pueden estar en peligro tanto también la madre gestante o también, en este caso, el bebé que vayan a estar llevando. Entonces, debido a todo ello, quizás para poder ir terminando, por favor, por favor, vamos de repente, como es la parte temática, llevar este punto, más que todo, quizás si es que de repente haya una pregunta, quizás adicional, por favor, voy a estar acá dispuesto a poder llevar esta pregunta de repente de cada uno de ustedes. Muy bien, estimado ponente, muchísimas gracias. Entonces, queridos participantes, vamos a estar activando el audio y los mensajitos, por favor. Si tuvieran alguna consulta, alguna pregunta, pueden estar haciéndolo mediante el audio y los mensajitos. Sí, por favor, por favor, Gladys. Buenas noches. Yo Sí, muy quería buenas noches. aportar algo. Sí, por Yo favor. tuve, yo tuve una gestante, con anemia Ya, y todos los controles, bueno, tenía su primer control en el segundo trimestre. Inició su primer ya, control. Todos los controles, más o menos fueron 5 controles que avanzó a tener. Estaba el mismo peso en el embarazo, se mantenía y aparte estaba anémica y no consumía el sulfato ferroso. Entonces, a los 11 días de nacido, el bebé, que fue parto domiciliario, este, falleció el bebito a los 11 días después del nacimiento.
Le hicieron una necropsia Sí. al bebé Ujú. y el doctor me explicó de que tenía el hígado muy grande. Y yo le pregunté por qué Mm, había nacido así, ¿no? El bebito, por qué estaba así su hígado. Y me explicó que era ujú. por desnutrición y la desnutrición tiene que ver con la anemia también, ¿no? Que está a la par. Eso Sí, nomás quería por supuesto. aportar, No, de no, acuerdo a la está muy explicación bueno, está también muy que usted bueno. ha dado. No, muchísimas gracias, Gladys, de verdad, porque usted acaba de decir algo muy primordial. Todo van a ser de un tema también, ya que es un manejo de alto riesgo obstétrico. Todo van a ser de una raíz y causa. Si bien es cierto, Gladys, muchísimas gracias por tu aporte. Van a ser también por un tema, uno, como usted lo acaba de comentar. Si bien es cierto, pueden llevar controles, pero todo también va a ser por un tema preventivo de una raíz y causa que vayan a ser sobre una de nutrición. Y llegando pues a un punto muy primordial y sobre una realidad en donde nosotros estamos viviendo dentro de este país, sí, si bien es cierto, van a haber lugares en donde las mujeres gestantes no van a tener una muy buena alimentación. Y es en ella donde van a tener un riesgo muy grande, no solamente aquellas mujeres gestantes, sino que también el bebé que vayan a nacer de esta manera. Al momento de poder nacer, sí, si bien es cierto, la madre gestante va a tener también, uno, va a tener insuficiencia del tema de esta hemoglobina. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Va a estar totalmente, pues, baja de hemoglobina. Va a necesitar, obviamente, que tengan un trasplante, que vayan a colocarles, pues, el tema de lo que vayan a hacer, la parte de sangre, transfusión. Entonces, pero ¿quién va a salir también perjudicado? Como usted lo acaba de mencionar. En este caso, también el bebé. Y en este bebé, ¿qué es lo que ha sucedido durante de repente en esta gestación? Debido a falta de totalmente en este caso, de la sangre, porque la mamá ha tenido anemia, ha sucedido de que ha llevado sobre el cordón umbilical. ¿Qué ha sucedido? Como no ha tenido una muy buena hemoglobina, una muy buena, en este caso también llevado por el sangre, va a suministrar oxígeno. Entonces, de aquí que va a comenzar a llevar más que todo, ¿verdad? Dentro de el sistema circulatorio no ha brindado una muy buena irrigación, por así decirlo, y también con una buena oxigenación dentro también de los diferentes tipos de órganos, ya sea el hígado, ya sea de repente el páncreas, ya sea de repente, pues en este caso el vaso, o de repente también la parte principal, el tema del cerebro. Y sí, puede suceder y ha sucedido como usted lo estaba comentando. Y gracias también por ese aporte que también puede suceder. Y eso que a pesar que ha tomado su falto ferroso, pero puede suceder también. Muchísimas gracias, Gladys. Muchísimas gracias de verdad por tu aporte. Muy bien, estimados participantes, ¿alguna consulta más, por favor, para finalizar nuestra ponencia del día de hoy? Bueno, creo que ha quedado más Yo que creo, claro, creo, el día de hoy, ¿no? yo creo que también hay que poner énfasis en el seguimiento de la suplementación de sulfato ferroso en las gestantes, tanto en el segundo como el tercer trimestre, porque ahí hay un mayor aporte, ¿no? De nutrientes de la madre hacia el bebé. Claro que sí, Gladys, por supuesto. Mientras que va a ir pasando, obviamente, el segundo, tercer trimestre, ya mientras que va evolucionando, va creciendo, va a necesitar mucho más nutrientes, por supuesto, claro que sí, y un mayor cuidado todavía. Y bueno, pues muchísimas gracias, de verdad, pues, a cada uno de ustedes, a Gladys, a también, obviamente, pues, a Magistra, que nos brinda, pues, estos cursos especializados, a Miguel, a Sofía, Carmen, a Rocío, y bueno, 5 personas más, a Fiorella también, que están dentro y han escuchado, pues, digamos, a mi persona, y muchísimas gracias a cada uno de ustedes. De verdad les agradezco totalmente por poder estar sintonizados y poder llevar esta capacitación de este rol de la parte obstetra en el manejo de alto riesgo obstétrico. Así que bueno,
sin mucho más que decir, pues más que todo que tengan un hermoso fin de semana y bueno, nos estaremos viendo pues muy pronto también pues para llevar otros tipos de capacitaciones. Así que cuídense mucho y muchísimas gracias a Magistra y a cada uno de ustedes por su sintonía. Les agradezco.